Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Esta es la primera vez que hago esto, chicos, no me juzguen Bienvenidos por a este nuevo favor. video. Va a ser una discusión de Meteoralism. Y sí sé, chicos, me atrasé mucho, así que ha subido desde Night Chiefs en este capítulo, sin duda. A continuación veremos una discusión de Meteoralism. Al principio del capítulo vemos que Kripsa quiere cuidar a Yana. Yana ha tomado protagonismo desde el capítulo Otros Forces, Bonis. Y en el capítulo también cosas de Blood Moon cosas de Blood Moon y Yunkin Yana. Aquí se nos muestra que Chris iba a dejar a Marco, pero no, porque obviamente no se iba muy bien. Vemos que Rosarik agarran de llevar Meteora a una misión. Esta convivencia entre Rosarik y Meteora es muy tierna. Si vamos más adelante, dando de vuelta al capítulo, vemos que Rosarik y Meteora tienen una buena relación. Incluso Meteora ha defendido a Glossarik, algo que es algo bastante sorprendente, ya que Meteora casi no defendía a personas más que a su mamá y a sus seres queridos. Vemos a Reinaldo, una jirafa, sí, la verdad. Este antes un miembro anterior de la alta comisión de magia y no volvió a aparecer porque una hechicera, una reina llamada Rina, creo que se llama Rina, hizo que él hablara en pura rima y desesperó a la comisión de arte de magia y lo expulsaron. Vemos que el fuerte de él es el tiempo. Y si es cierto, eso mismo nos reveló que él trabaja con el padre tiempo para poder controlar bien el tiempo. Vemos un montón de puertas que tal vez puedan significar diferentes épocas. Aunque no estamos seguros, ya que no son símbolos que nos digan diferentes épocas. Y mientras más atrás vaya en el tiempo, más se va. Al parecer, Glossary ya ha venido con él, o puede que sea la primera vez en mucho tiempo. Vemos a los primeros humanos. Y podemos ver que Glossary tenía todo fríamente calculado, como dijo bien colorado. Y es que podemos ver que ellos eran humanos que venían del templo de Glossary, que ese no sería el templo de Glossary que en un futuro. Podemos ver que Glossary les está explicando el proceso de la independencia. Algo que pues Star no lo explicó pues en el mismo capítulo llamado Mi Independencia. Si vamos a ver que esta es la primera reina de Mioni porque todavía no existía un reino y el agua se mezclaba con la magia y ahí estaban los cocodrilos. Me pregunto qué pasó con los demás cocodrilos, ya que actualmente solo se quedó uno. Podemos ver que es el mismo libro que está mencionado en Mi Independencia. Vemos que Glossary puede crear varitas. Y la verdad eso no me sorprende. Tomamos en cuenta que Glossary es una persona muy poderosa. Es casi toda la magia misma. Aunque puede que no la pueda controlar bien. Vemos que le agarra la zona gemitiora. La gemitiora se puede abrir. Eso es algo interesante que Glossary usara ese objeto. Entonces, si a Marcos, si a Marcos se le ocurriría, no sé, agarrar un libro y poner un unicornio y el unicornio para que sea una varita, vemos aquí a Glossary metiendo el unicornio en la sonaja. Vemos que el lindo y pequeño unicornio tierno es metido en la sonaja. Este unicornio se parece mucho al de Star, a los Star. Si lo tomamos en cuenta, tiene algunos efectos. Vemos que la reina de Mioni toma la varita y al alzarla todos se ven sorprendidos, porque nunca habían visto un hombrecito mágico azul del tamaño de una regla meter un unicornio mágico en una sonaja. Vamos, ¿quién no se sorprendería? Y algo un poco interesante es que la reina de Mioni tiene mejillas como círculos. Yo digo que al tomar la varita de Mioni podemos ver que el diseño es muy impresionante de la varita. Y vemos que aquí están, no sé, familiares de él, e incluso un bebé, que también tiene símbolos de las vigías. Y podemos ver que Glossary, que antes de que se vaya, le indica, espero, escóndase en ese árbol, dando así los eventos de Stone Day. Regresamos a ver a Toffee, por fin vemos a Toffee. Pero aunque no lo veamos en sí la realidad, se nos hace muy bueno ver a Toffee, y podemos ver que este es un flashback. Puedo utilizar que este flashback aparece antes de Moon Mountain. No creo que en el nacimiento de Moon, supongo que Moon en ese tiempo tenía todavía su misma edad o incluso un poco menor.
Y podemos ver que Toffee en ese sentido odiaba a los mimados por la magia, algo que ya mucho fandom teorizó. Y si no nos equivocamos, aquí vemos que Rasticor tiene miedo de que le corten la extremidad. Y bueno, en sí como que Toffee le apareció me calienta más que el sol de verano. Podemos ver que incluso Arik se llevaba a Meteora para enseñarle a excavar profundo. Han mencionado que esta es la más poderosa por excavar profundo a los 14 años. Pero ella es la más poderosa, Meteora, por excavar profundo e incluso a menos de un año. Y sin siquiera por esas palabras. Podemos ver que excavar profundo para Meteora es lanzar sus rayos que hacía en Divide y Conquer. Al parecer. Al parecer, el efecto no es tan duradero como el normal, como que te debilita, pero no te deja 100% sin alma. Es algo que es muy relajante. Luego regresan y podemos ver aquí una linda escena de Eclipse. Al parecer había ido a una celebración y ya llegó. Podemos ver que ya llega para ver a su hija y las abraza. Eclipse al parecer no sabemos dónde fue, pero tiene muchas temas. Puede que haya ido a un bosque o incluso puede que le haya pasado algo. Pero no tanto, ya que está alegre. Y bueno, esa fue la discusión de Meteora Lison. Espero que les haya gustado, chicos. Sin más que decir, no me despido de este video. Pero sin antes decirle que le den like, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan para que no se pierdan ninguno de mis videos. Pronto subiré un video de The Night Chief, Queen Nappet y los otros dos, Junkin Yana y Spooky No Name. Adiós.